Buenas tardes a quienes apenas se incorporaron. En esta ocasión, ¿escuchan bien? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, nos quedamos, ahorita les estoy cargando las siguientes notas en el correo. Entonces, mientras revisamos las primeras que ya les envié, y enseguida les envío las siguientes. Entonces, volvemos a la hoja número 1, en la que, de hecho, lo que decía, lo que escribo básicamente en la hoja número 1 es lo que ya les platicaba. El título es Soluciones con soluto electrolítico, y parte de eso ya lo leyeron, y decía que además el refuerzo de eso será la lectura en el libro Maro, les indicaré al final de la sesión. Entonces, la voy a leer otra vez, la hoja número 1, de todos ahí la tienen todos. A finales del siglo XIX se tenían observaciones empíricas del comportamiento de este tipo de soluciones, o sea, de las soluciones con soluto electrolítico, las cuales se clasificaron aparte de las demás, debido a que las propiedades coligativas medidas para este grupo de soluciones tenían magnitudes mayores, poquito mayores. Las propiedades coligativas observadas empíricamente para las soluciones electrolíticas pueden estar magnitudes del doble o hasta el triple si se compara con una solución que tenga soluto no electrolítico y de la misma concentración. Ahí menciono, por ejemplo, donde dice, por ejemplo, si se prepara una solución de glucosa de concentración 6, cualquier concentración, y se miden sus propiedades coligativas, la magnitud medida de teta F, teta I, o sea, la diferencia en la temperatura de fusión, que se conoce como el abatimiento en la difusión de la solución. Teta B es el aumento de ebullición. Pi es como se designa a la presión osmótica, y delta P corresponde a la variación en la presión del vapor. Estas propiedades son menores si se comparan, en el caso de que hiciéramos una solución de glucosa y midiéramos estas 4 propiedades, la magnitud de las 4 nos resultaría más pequeña, son menores si se comparan con las obtenidas para una solución acuosa de cloruro de sodio, por poner un ejemplo, aunque ambas soluciones tengan la misma concentración. Los químicos hacia finales del siglo XIX notaron este hecho, que los solutos, que para entonces de hecho ya se llamaban solutos electrolíticos, estos solutos al preparar solían reportar valores más grandes de las propiedades coligativas. Ahora bien, en el último párrafo menciono por qué incluso se llamaron electrolíticas, ya se tenían identificadas, y aquí menciono lo siguiente, en el último párrafo de la hoja 1. Dice, otra diferencia básica entre electrolíticas y las no líticas, de hecho este es el criterio por el cual lo clasificaron, es que las primeras, o sea las electrolíticas, constituyen un medio conductor de la electricidad, mientras que las segundas suelen ser dieléctricos. Por ejemplo, y escúltenlo, hay muchos videos como para
secundaria y demás, en el que hacen un experimento con la conductividad de soluciones electrolíticas y un foco al cual se le abre el circuito del alambre, se puede probar, se puede como prueba de si un medio conduce o no la electricidad. Abrimos dos alambres del circuito y los introducimos en una solución, por ejemplo, de azúcar, y el foco no prende, lo que nos indica que la solución de sacarosa, y lo mismo pasa con una solución de glucosa, de urea, etcétera, no conducen la electricidad y el foco no prende. Mientras que si preparamos una solución de sal ordinaria, de cloruro de sodio, por ejemplo, hacemos la misma prueba y entonces el foco enciende. Lo que quiere decir que a través del medio de la solución, cuando tiene este tipo de solutos, la corriente sí circula y eso es lo que permite que el foco prenda. Entonces, esta observación en realidad es muy vieja. Ya Faraday, por ejemplo, había establecido qué tipo de solutos eran los que al estar disueltos conferían al medio la propiedad de la conducción eléctrica. Entonces, eso es lo que menciono en la hoja número 2. Si quieren, vean la hoja número 2. Y en la hoja número 2, además de que voy a mencionar eso, en la hoja 2 les encargo una de las tareas que van a hacer con este tema. Entonces, en la hoja número 2 dice, lo voy a leer tal cual. Hacia mediados del siglo XIX, Faraday elaboró una teoría para explicar la diferencia en el comportamiento eléctrico observado para las soluciones electrolíticas. Sin embargo, la teoría de Faraday no logró dar explicaciones satisfactorias al comportamiento de estas soluciones. Especialmente no logró dar explicación a los elevados valores en propiedades coligativas. Hacia finales del siglo XIX, Arrhenius propuso su teoría, que es la que vamos a desarrollar como la teoría de Arrhenius de las soluciones electrolíticas. Esta, a diferencia de la de Faraday, resultó lo suficientemente satisfactoria y fue la predominante hasta que en la década de los años 20 del siglo pasado, los investigadores David Huckel propusieron correcciones a la teoría de Arrhenius. Bueno, ahorita seguimos leyendo la otra hoja para explicarles la tarea, pero entonces, desde prácticamente las primeras décadas del siglo XIX, ya se había observado que ciertas soluciones conducían apropiadamente la electricidad y que había soluciones, aunque acuosas también, el solvente, por decirlo así, es el mismo, pero el soluto es distinto. Y eso es lo que permitió hacer una clasificación general entre solutos electrolíticos, que significa aquellos que al estar disueltos forman un medio conductor, y tenemos por otra parte solutos no electrolíticos, que por definición son los que al estar disueltos no forman un medio que permita a través de él el paso de la corriente eléctrica. Nada más la hoja número 2, aquí abajo les pongo, entonces con la tarea hasta abajo de la hoja número 2 y dice tarea. Investigar a grandes rasgos lo que planteaba la teoría de las soluciones electrolíticas propuesta por Faraday y hacer un resumen de la teoría de Arrhenius y de las mejoras a esta que propusieron David Huckel. De todos modos, eso se los voy a reiterar por el correo para indicarles, además de las instrucciones de la tarea, por el correo también les indicaré la fecha de entrega y ese tipo de detalles, ¿sí? Entonces, continúo leyendo la hoja número 3. La hoja número 3, bueno, me quedé en una partecita de la 2, dice, vamos a la 3, siendo actualmente esta teoría la más actual en fisicoquímica. O sea, la más actual que existe en fisicoquímica es la teoría de David Huckel del comportamiento de las soluciones electrolíticas, la cual a su vez está basada en la de Arrhenius.
Pero para comprender la teoría actual de Debye y Huckel, conviene revisar previamente la de Arrhenius. Entonces, así le vamos a hacer. Vamos a estudiar la teoría de Arrhenius de las soluciones electrolíticas, pese a que no es la más vigente, por decirlo así. Pero basándonos en la teoría de Arrhenius, ya luego solo indicaríamos qué correcciones introdujeron Debye y Huckel y ya tendríamos un panorama completo de cómo nos acercamos o cómo comprendemos actualmente los aspectos físico-químicos del comportamiento de las soluciones electrolíticas. Entonces voy a continuar leyendo la hoja número 3, que es puro texto. Entonces, casi hasta arriba de la hoja número 3, en el segundo renglón. Sin embargo, es una teoría compleja. O sea, la teoría de Debye y Huckel es una teoría compleja. Les voy a enviar una lectura que incluye información sobre la teoría de Debye y Huckel. Es una teoría compleja y que exige el empleo de matemáticas superiores, también de alta complejidad. Por ello, debido a las dificultades para hacer cálculos con la teoría de Debye y Huckel, en la actualidad se recurre a los programas computacionales para pronosticar las propiedades de una solución electrolítica específica. De alta concentración. De hecho, la de Faraday, ni la de Arrhenius y ni siquiera la de Debye y Huckel, que es la más complicada de todas, logran dar una explicación satisfactoria cuando se trata de soluciones de muy elevada concentración. Entonces, cuando tenemos soluciones de muy alta concentración, la única alternativa para conocer sus propiedades y cómo se comporta es pruebas de laboratorio. Prácticamente no hay otra vía que las mediciones directas a las soluciones de altas concentraciones, porque ninguna teoría se ha desarrollado para poder atender estos temas. Y difícilmente se hará por Debye y Huckel. Tiene tal nivel de complejidad matemática y se refiere fundamentalmente a soluciones diluidas, a comprender que una teoría que abarcara todas las soluciones en fisicoquímica no resultaría práctica. Se tendría tal vez que hacer tanto esfuerzo que ya la alternativa de medir en laboratorio esas propiedades o estudiar a una solución específica en el laboratorio exigiría menos esfuerzos y por lo tanto ya sería preferible a una teoría demasiado rebuscada y complicada de manejar. Entonces, para terminar la lectura de la hoja 3, abajo, en el segundo párrafo de la hoja número 3, dice: a los solutos que disueltos en agua conferían a la solución la propiedad de conducir la electricidad, se les llamó electrolíticos. Y esto viene de la combinación de dos raíces, que es electro, por la conducción eléctrica. O sea, electro hace referencia a que son solutos que confieren la capacidad de transportar la corriente eléctrica. Y la otra raíz en electrolítico es litos, que significa piedra. Y se debe a que, o sea, le pusieron la palabra litos. De hecho, esta palabra la inventó precisamente Faraday. Entonces, litos fue la raíz empleada haciendo referencia a que típicamente los solutos de producir un medio conductor tenían un origen típicamente mineral, provenía del mundo mineral o se encontraba en las rocas. Y precisamente entonces en latín roca es lito. Entonces, por eso se llama soluciones electrolíticas. Actualmente nosotros, más que llamarles solutos minerales, les llamaríamos, más bien, como nos indica la química, les llamamos sales. Pero en esta se le llamaba
solutos o sustancias minerales. Y de ahí viene el soluto electrolítico. Entonces nos vamos a la hoja número 4 ahora. En la hoja número 4 voy a comenzar con la exposición de la teoría de Arrhenius de las soluciones electrolíticas. ¿Qué explicación elaboró Arrhenius? ¿Qué postulados o suposiciones planteó para poder explicar ese extraño comportamiento de las soluciones electrolíticas que, recordemos, básicamente lo diferente que tienen las soluciones electrolíticas es la propiedad de conducir la electricidad. Y otra propiedad también que hay que explicar, hay que intentar comprender, es la mayor magnitud en sus propiedades coligativas, aunque la concentración fuera la misma. Entonces, aquí menciono en esta hoja número 4 lo siguiente. Antes de entrar a la teoría de Arrhenius, realizaremos un breve repaso de corriente eléctrica, lo que ustedes ya estudiaron en Física 2. En Física 2 revisaron varios aspectos sobre electricidad que ahora utilizaremos en esta unidad de soluciones electrolíticas y también en la siguiente de electroquímica. Ahí pondremos en práctica lo que aprendieron en buena medida en su curso de Física 2. Entonces comienzo por la descripción del modelo de la conducción eléctrica. Y les pongo aquí un diagramita en el que digo, consideremos un alambre metálico, por ejemplo, hecho de cobre. El cobre es un muy buen ejemplo de material metálico que es muy buen conductor. De hecho, el cobre solo es superado por la plata en capacidad para conducir la corriente eléctrica. Y además el cobre es bastante usual que lo encontremos como metal destinado precisamente a la conducción de la corriente eléctrica. Entonces hago un diagramita en el que muestro, trato de mostrar un trozo de alambre de cobre y pongo puntitos dentro del dibujo, dentro del cobre, del metal, para señalar que esos son los electrones libres. Otro asunto que les voy a dejar investigar de tarea, que eso tiene que ver más con química, y eso también se los indico en el correo un poco más tarde, es la explicación a nivel de los orbitales electrónicos que nos permiten comprender por qué existen electrones libres, en primer lugar. Y la existencia de los electrones libres, a su vez, nos permitiría comprender por qué unos metales son tan buenos conductores de la electricidad como la plata, el cobre, el oro, etcétera, mientras que otros metales, siendo también metales, teniendo enlace metálico, no suelen ser buenos conductores. Todos los metales, de entrada, hay que aclararlo, todos los metales son conductores de la electricidad. Pero hay algunos de ellos que son mucho mejores que otros. Ahí la pregunta es, solamente a nivel de los átomos que constituyen a un metal o a otro, ¿cómo explicamos por qué hay esa diferencia tan significativa entre la capacidad de conducir de unos materiales y otros? Y eso tiene que ver, para que vean precisamente una de las utilidades que tiene la química. Y veían en sus cursos de química de la configuración de las capas de valencia, de que rellenamos con el 1s1, 1s2 y todo eso, que a veces en los cursos de química parece poco práctico, pues en realidad eso permite comprender diversos aspectos del comportamiento de los materiales.
Y entonces van a extenderse ustedes un poco en la explicación de la diferencia entre la capacidad de conducción, que ya técnicamente hablando, como voy a decir en una hoja un poco más adelante, precisamente con una propiedad que es conductividad de los materiales. Dicho de otro modo, conviene comprender a nivel de la configuración electrónica de los enlaces químicos, por qué hay materiales que son muy buenos conductores, mientras que hay materiales que más bien tienen propiedades de dieléctrico y evitan que a través de ellos se transmita o se mueva la corriente eléctrica. Entonces, en el diagramita, volvamos al esquema de la página 4. Ahí estoy mostrando, digamos, en la figura que representa al alambre de cobre, pongo unos puntos ahí dentro que representan a los electrones libres, y además estoy, si observan en el trozo de cobre, estoy poniendo en uno de los extremos una V1 y en el otro extremo le asigno una V2. La V mayúscula en electricidad, recordemos, entonces empleamos V1 y V2 como indicación de que ese alambre hay un potencial eléctrico diferente, distinto entre los dos puntos, y eso significa diferencia de potencial. Y eso lo pueden ya recordar en algún libro de física. Cuando existe una diferencia de potencial, automáticamente se produce la generación de campo eléctrico, o al revés, también se puede plantear a la inversa. Si en el espacio existe un campo eléctrico, es porque entre dos puntos de ese espacio el potencial eléctrico es diferente. Es exactamente lo mismo que si decimos, donde hay un campo gravitatorio, como el que rodea a nuestro planeta, si nos encontramos en dos puntos distintos dentro de ese campo gravitatorio, entonces los dos puntos tendrán una energía potencial gravitatoria diferente. De hecho, si yo suelto a un objeto en cierta posición, puede llegar, moverse o caer, le llamamos, a una posición a cual la energía potencial es menor. Con la electricidad es exactamente lo mismo. Las partículas cargadas, de manera global, se moverían de un punto en donde hay un potencial eléctrico mayor a donde hay un potencial eléctrico menor. En el último párrafo de la hoja número 4 digo lo siguiente, ahí escribí: una característica del enlace metálico es que no todos los electrones de las capas de valencia están sujetos a la atracción eléctrica de los núcleos atómicos. Algunos electrones quedan libres, pudiéndose mover de unos orbitales atómicos a otros en forma aleatoria, tal como lo hacen las partículas de un gas. Entonces, a diferencia del enlace iónico, recordemos brevemente, el enlace iónico es un tipo de intercambio el electrón con otro. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El átomo de cloro, muy electronegativo, toma el electrón sobrante al átomo de sodio, y el sodio es poco electronegativo, entonces se lo entrega sin resistencia. Y eso permite cortar las capas de valencia del cloro, que le faltaba un electrón, y del sodio, al que le sobraba uno, quedan muy estables, y mientras que el átomo sodio no es estable, y por eso reacciona fácilmente, el ion sodio Na+, completa su capa de valencia, y por eso es bastante estable, y el ion sodio tiende a mantenerse así.
Lo mismo para el ion cloruro. Pero cuando tenemos enlace covalente, a diferencia del enlace iónico, que es el que acabo de mencionar, en el enlace covalente, los electrones, por decirlo así, no se los cede un átomo a aquel con el que se está enlazando, sino que ambos átomos comparten electrones. El ejemplo clásico de un enlace covalente lo podemos encontrar en la molécula del oxígeno, por ejemplo. El oxígeno es un átomo al cual le faltan 2 electrones en su capa de valencia para poder llegar a completar el octeto. Y por lo tanto, el oxígeno solo no sería estable. El oxígeno en todo caso tiende a unirse a otro átomo de oxígeno, de modo tal que los electrones que comparten permite llenar la capa de valencia y se forma un enlace covalente. En el enlace covalente, entonces, los electrones de enlace se están, compartiendo por los 2 átomos y por lo tanto esos electrones están atraídos por ambos núcleos de los átomos que están enlazados. Pero a diferencia del enlace iónico y del enlace covalente, en el enlace metálico, por decirlo de un modo, sobran electrones. Hay más electrones de los rigurosamente necesarios para compartir y llenar las capas de valencia, de tal modo que esos electrones sobrantes, por llamarles de una forma, ya no quedan sujetos a la atracción eléctrica del núcleo, que es positiva. Ahí están, recordemos, los protones. Entonces atrae a los electrones hacia, pero electrones, ¿no? Se genera lo que se conoce como un efecto pantalla y ya no le toca atracción del núcleo a ciertos electrones que pueden quedar más o menos libres. En algunos metales, los electrones libres quedan muy libres, por decirlo así. En otros metales, los electrones libres en realidad no quedan tan libres. Y de qué tanto queden libres los electrones dependerá la capacidad del material de transportar la corriente. Vean que en la hoja número 5, ahora vayamos a la hoja número 5, en la hoja número 5 vuelvo a repetir el esquemita de un alambre de cobre que tiene una diferencia de potencial entre sus extremos y por lo tanto asociado con esta diferencia de potencial habrá un campo eléctrico que ahí también lo marco en el esquema de hasta arriba, en la hoja número 5. También ya aproveché para colocarle flechas que representan la orientación del movimiento de esos electrones libres. En esta primera figura de la hoja 5, trato de representar que el movimiento de esos electrones libres es aleatorio. Vean que las flechas pueden estar en todas direcciones y eso es lo que se aplica también al modelo de las moléculas que constituyen un gas ideal. Por ejemplo, también las moléculas en un gas ideal se están moviendo aleatoriamente y no hay una dirección o sentido predominante para el movimiento de esas moléculas. Entonces, esquema del primer párrafo de la hoja número 5, escribí lo siguiente. Dice, si entre los extremos del potencial eléctrico es diferente, que era lo que decíamos que genera la diferencia de potencial, entonces habrá una diferencia de potencial a la cual usualmente designamos como delta V. Ahora bien, para simplicidad, podemos asignarle el valor 0 a uno de los niveles del potencial. Y por eso simplemente nos queda V. Delta V sería V2 menos V1. Pero si el V1 es el valor de referencia, pues entonces vale 0.
nada más nos queda el V2 y por eso se evita el subíndice, ya es simplemente V. Solemos entonces designar con la letra V a la diferencia de potencial, aunque solo es V, es una diferencia de potencial entre dos puntos, la cual está asociada con la presencia de hídrico, como ya había mencionado. Entonces, al existir la diferencia de potencial, los electrones libres del metal deben moverse aleatoriamente, ordenando su movimiento en la misma dirección del campo. Es decir, le aplicamos la diferencia de potencial al material conductor y lo que va a suceder internamente es que en lugar de que ahora los electrones libres se muevan en cualquier dirección y se movían en todas direcciones de manera aleatoria, porque no había una fuerza eléctrica que los obligara, que les produjera en ellos una fuerza que los orientara en cierta dirección. Pero vean entonces que a diferencia del esquema que aparece hasta arriba de la hoja 5, en el esquema que aparece abajo, estoy mostrando que como consecuencia de que el campo eléctrico esté actuando en el material conductor, los electrones ahora casi todos se moverían en una dirección predominante, que es la misma a la que los arrastra, por decirlo así, el campo eléctrico. Entonces escribí abajo del segundo diagrama, dice, al ordenarse, por decirlo de un modo, el movimiento de los electrones, hay que aclarar además, hay que ir introduciendo, recordando la idea, de que los electrones son partículas con carga eléctrica. De hecho, los electrones contienen lo que llamamos la carga elemental o la carga fundamental en la materia. Igual la tienen los protones y nada más que es de naturaleza opuesta. Entonces, al ordenarse el movimiento de los electrones, que son partículas con carga eléctrica, en una dirección predominante, ahora una cantidad neta de carga, a esa cantidad de carga la vamos a designar con la letra Q, atravesará el área de sección transversal en una unidad de tiempo t. Podríamos fijar, por ejemplo, un segundo. Noten la diferencia entre lo que sucede en el primer diagrama y en el segundo. En el primero, el movimiento azaroso de los electrones o de las partículas cargadas ocasionaría que a través de un área de sección transversal A exista la misma probabilidad de que los electrones se muevan en un sentido, o sea, atraviesen esa área de sección transversal A en un sentido o en el otro. La probabilidad es la misma porque el movimiento es aleatorio. Y por eso no notaríamos que un área de sección transversal sea atravesada por una cantidad neta de carga. Fluyen electrones con la misma probabilidad en un sentido que en el otro. Pero si sometemos al material conductor a una diferencia de potencial, entonces el área de la sección transversal predominará el flujo de la carga en un sentido y se establece entonces ahora un flujo o intensidad de la corriente eléctrica que sería lo equivalente a que, por ejemplo, tuviéramos un tubo líquido, pero si solo está lleno, pues no va a fluir nada o a salir de él. Pero cuando lo impulsamos mediante una diferenciación, el líquido atravesará un área de la sección transversal y formará un gasto de ese líquido a través del área de sección transversal. En este caso es exactamente lo mismo, solo que en lugar de fluir líquido a través de un tubo, están fluyendo partículas cargadas a través del metal. Entonces voy a leer hasta abajo, donde me quedé. Y dimos la cantidad de carga que atraviesa el área de sección transversal entre el tiempo que le lleva transitar a esa carga, obtendremos la definición
Por eso, hasta abajo, si observan, está Q entre T, se debe como I. Entonces, se establece un flujo neto de carga, al cual denominamos corriente eléctrica. Algunos libros de física también le llaman intensidad de la corriente eléctrica. Y por eso algunas personas le llaman corriente eléctrica y en algunos contextos también se le puede denominar intensidad, ¿sí? A veces le dejan así el nombre a secas y nada más le llaman intensidad. En la actualidad es más aceptado el nombre de corriente eléctrica y lo designamos con la letra I minúscula, ¿sí? Hasta ahí me quedé en el envío de la primera parte, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o aclaración? ¿Comentarios? No, profe. ¿Todo No. claro? Todo claro, profe. Bueno, Sí, todo claro, profe. bueno, entonces, si hasta aquí está claro, ya creo que ya se cargó el correo con la siguiente parte de las notas. Entonces, ahorita en el intermedio aprovecho para enviarles el correo y continuamos en la reunión de las 4:30, ¿sí? Para ver las siguientes notas. Esperemos que os fluya bien. Ok, profe, gracias. Está bien, profe, gracias.